Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde precisamente cada semana nos reunimos para aprender, para educarnos, para informarnos y, ¿por qué no?, también para derrumbar mentiras, para traer la verdad al frente y para poco a poco ir descubriendo la maravilla de la historia cuando la conocemos, pues desde la verdad. Hoy estamos hablando de un tema súper interesante, la evangelización y conquista de América. ¿Cuáles fueron las realidades de estos retos? ¿Cuál es la leyenda negra detrás de esto? ¿Y cómo se ha surgido en los últimos años un movimiento, si lo queremos ver así, para develar la verdad y para mostrar realmente lo que significó y lo que sigue significando para hoy día este encuentro de dos pueblos, este encuentro de muchas culturas, este maravilloso mestizaje? Y para esto nos vamos a ir hasta España, hasta la capital de España, hasta Madrid, para darle la bienvenida en primer lugar a Elisa Menéndez Pidal. Elisa, ¿qué tal? Bienvenida a Perspectiva Católica. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Una gran alegría tenerte y junto a ella, literalmente, junto a ella tenemos a José Luis López Linares. José Luis, qué gran alegría tenerte con nosotros. Lo mismo digo, encantado de estar con vosotros. Es una gran bendición para tenerlos. Y bueno, José Luis, quiero iniciar contigo y una pregunta bien básica. Ustedes en España, a diferencia de Latinoamérica, puede ser que nuestra formación inicial, nuestra formación educativa en los primeros años sea un poco diferente. Quizás, quizás no. ¿Tú recuerdas, José Luis, en tus primeros años de educación formal, cuando hablaban de la historia, de la conquista y de todo esto, cómo era presentado en España este hecho histórico? Bueno, lo que pasa es que yo hace mucho, que muchos años, o sea, las cosas han cambiado mucho desde entonces. O sea, no, entonces en España, bueno, la historia, bueno, era, bueno, una historia en la que estudiábamos a los reyes católicos, estudiábamos a Hernán Cortés, una historia, bueno, quizás resaltaba la épica de la conquista, no era tampoco, bueno, quizás todo lo que había sido, pero sí, yo me acuerdo de estudiar a todos los grandes personajes de América, Luis de Balboa, o sea, sabíamos más o menos las fechas, lo que habían hecho, sí había. Para que desde entonces la educación de historia en España ha cambiado mucho, desde luego. Exactamente. Claro, sí. Yo estoy hablando de los años 60, o sea, básicamente es cuando hice el bachillerato. Y que precisamente, Elisa, ¿no? lo comparte José Luis, dice, bueno, pues en mi época, en mi tiempo, la educación se veía de esta manera, se nos compartía esto, pero precisamente, ¿no? A lo largo de los años, pues la educación ha seguido avanzando, pero hay algunas cosas que se han conservado. Misma pregunta, ¿tú recuerdas en tus años de formación, que no han sido tantos como José Luis, han sido un poco menos, en esos primeros años, ¿cómo se veía cuando hablaban de la conquista, de la llegada de España a lo que en un momento pensaban que era la India, que bueno, resultó ser un nuevo continente? ¿Cómo se presentaba y cómo se presenta en la escuela estos temas? Bueno, o sea, yo la estudié en el colegio, o sea, más en los 2000, y entonces, bueno, o sea, historia se daba, pero como acontecimientos históricos, pero que no se desarrollaba más. No, o sea, esa épica de la que se habla José Luis, esa sensación, esa forma de enseñar yo no la tuve, o sea, era mucho más objetiva en ese sentido y daban, o sea, sí que se explicaba, pero de una forma mucho más concreta, sin desarrollarlo mucho más. Sabíamos y podíamos situar acontecimientos históricos, pero no profundizábamos. Yo creo de historia de América dábamos muy poco en el colegio. Un par de hojas a lo mejor por curso, como mucho, cuando tocaba historia, como muchísimo. Y que exactamente ese es uno de los gran retos cuando nos enfrentamos ante la historia, ante cualquier historia, aquella que se nos presenta, aquella que
que de pronto conocemos y de pronto quizás de esto la verdadera historia. José Luis, ustedes han hecho un trabajo maravilloso en este nuevo documental, en esta nueva película, en donde ponen al frente un tema que de nuevo hoy en día pues puede generar cierto debates, pero que creo que ustedes lo hacen desde la perspectiva de mostrar la verdad y lo que realmente significa. Y para esto vamos a ver un pequeño corte, un cortometraje, un tráiler de este maravilloso documental, de esta película, y luego continuaremos compartiendo con José Luis y con Elisa. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Que devuelvan el oro. ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor. ¿Cuál es la intención de matar a todos los indios y poner 2 hospitales? Son contradicciones que alguien que incluso no sepa de historia se empieza a cuestionar las cosas. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Desde el primer día empiezan a construir el futuro. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Isabel dice, cásense, españoles con indias e indios con españoles. Y ninguno de estos dominios fueron colonias. Eso es una invención del mundo anglosajón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a matar, ¿qué? No fueron los hispanos que dijeron, the only good Indian is a dead Indian. América tiene que formar parte de la conciencia española porque hemos sido el mismo pueblo. Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído, desafortunadamente. No hemos rescatado las historias hermosas de la conquista. 500 años después, nosotros queremos que podamos vivir unidos en la diversidad. Porque finalmente somos una familia. José Luis, viendo esta pequeña introducción, pues le nacen a uno un montón de preguntas, un montón de cuestionamientos. Para nosotros los que nacimos y los que estudiamos en América, de este lado, pues también tenemos nuestra propia historia y cómo se nos presenta esta historia. José Luis, ¿cuál es el génesis de este proyecto? ¿Qué es lo que te dice a ti o te invita y te llama y te dice, bueno, tengo que mostrar la verdadera historia? ¿Cómo nace este proyecto? Porque me imagino que no debe de haber sido fácil cuando a lo largo de cientos de años ya, pues se nos ha vendido solamente una cara de esta moneda, si lo queremos ver así. Bueno, el proyecto nació con la película anterior, con la película se llama España, la primera globalización, que es una película que, bueno, nace de un cansancio de escuchar tonterías como que España tiene que pedir perdón, mentiras sobre la historia y esa manía de castigarnos entre todos, entre los hispanoamericanos y los españoles, porque de alguna manera en Hispanoamérica pueden echar la culpa de sus males a los españoles, pero en España nos la echamos a nosotros mismos. Entonces, la primera película fue un poco resultado de ese malestar, pues ya no aguantar más, ¿no? Las mentiras que escuchas alrededor. Y la primera fue un éxito. Era una película más en que exponíamos algunos de los temas en las que la leyenda negra se ha basado más. Y entonces, mostrábamos la mentira que hay alrededor de todas estas historias, ¿no? Pero esta película ya es otra cosa. En esta película ya hemos dejado atrás la leyenda negra. Yo creo que el que no se entera es porque no quiere. Hay libros, historiadores, gente en internet, programas, cadenas de televisión, si quieres, que ya han demostrado que la leyenda negra no hay un historiador serio que pueda defenderla. Y esta película es otra cosa. Esta película es un paso más adelante. Trata de que nos interesemos por esos 300 años de historia en común, que son los virreinatos, y que la historia oficial de los países de América, resultado de las independencias,
han negado, han escondido y han vilipendiado, ¿no? Porque como si en esos 300 años de historia común, de la gran civilización que se creó ahí, no hubiera sido más que una barbarie, explotación, esclavitud, inquisición, o conversión forzosa de los pueblos indígenas, y de ahí no ha salido nada bueno hasta que los libertadores de América, esos ángeles, volvieron a intentar restablecer el paraíso original que los españoles habían convertido en un infierno, ¿no? Todo eso es completamente mentira. La evidencia está por todos lados. En cualquier país, en cualquier ciudad de Hispanoamérica, desde Texas o desde Nuevo México hasta Patagonia, lo que ves lo que queda es una herencia riquísima, es una realidad de una civilización que compartimos. Somos 550 millones o más de hispanohablantes que compartimos mucho más que la lengua, compartimos una religión, somos católicos, y eso, de alguna forma, de esas formas de vida, pues ha creado una manera de estar en el mundo distinta de las otras grupos. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, porque nos jugamos mucho. O sea, nos jugamos una forma de estar en el mundo, de ser. Y es evidente en cuanto, viajas a Hispanoamérica desde España o de un país a otro de Hispanoamérica o al revés, o cuando realmente la conexión es inmediata. O sea, no hay un periodo de adaptación porque realmente nos entendemos. Y eso va más allá de la lengua, y eso no le pasa a ninguna otra cultura en el mundo. O sea, tenemos que ser también conscientes de eso. O sea, no hay ningún anglosajón que vaya a algún sitio y esté ya como podemos estar nosotros, ¿no? No hay ningún alemán que pueda hacer eso fuera de Alemania, ¿no? O sea, no, es otro. Tenemos que reconocernos lo que somos y las ventajas que se supone, ¿no? Y aprovecharlas, no estar siempre castigándonos con lo terrible de nuestra historia, el fracaso de muchos países americanos. Claro, se lo echan a la conquista, claro, ya es mentira aquello, ¿no? O sea, entonces, pues la película quiere eso, pero lo quiere contar de una forma positiva, alegre, llena de belleza, llena de entusiasmo y de música, de arte, de barroco y de cristiandad y de catolicismo, porque es la gran herencia que tenemos. Y precisamente esta gran herencia que tenemos y todo esto que tú describes, Elisa, también es una buena oportunidad para, de alguna manera, no sé si es el término correcto, también para restaurar la propia identidad y aquello bueno que España ha hecho, aquello bueno que España ha llevado al mundo, porque como bien dice José Luis, ¿no? Pues viéndolo desde el lado de los que ahora se sienten víctimas o que se sintieron atacados o colonizados, pues simplemente se ve una perspectiva, se ve una visión. Pero, Elisa, también qué oportunidad es esta para dentro de España y para el mundo entero, para también reconocer y reivindicar todo aquello bueno que España le ha dado al mundo, que no ha sido poco. Pues es que es completamente fundamental, o sea, volver a enamorarnos de lo que somos, de todo lo que tenemos en común y de la belleza que es nuestra herencia, a ambos lados del Atlántico, ¿no? Y a volver a amar todo eso que nos une. Y yo creo que es muy importante que tanto españoles peninsulares como españoles americanos seamos conscientes de eso, porque seríamos muchísimo, o sea, y volveríamos a ser todo lo fuerte que fuimos en un pasado, ¿no? Pero con todas las ventajas de la actualidad y del siglo XXI. Entonces sería una riqueza enorme para todos los hispanos de todo el mundo, ¿no? Volver a reconocernos lo que somos y a volver a amar todo lo que nos une y poderlo también regalar al mundo, ¿no? Esa forma de vivir y esa forma de estar. Exactamente, y que José Luis, regalar al mundo esta forma de ser comienza cuando entendemos en primer lugar que España no llega a colonizar
no llega a someter, sino llega a extender, y por eso a Latinoamérica, bueno, América se convierte en un virreinato. Entonces, José Luis, comencemos por esta parte a ir aclarando un poquito, ¿no? Que España no va en una misión de conquista, de avasallar, de destruir, y mucho menos de ningún genocidio. Bueno, ahí se ha definido el imperio español, el imperio de la monarquía española en América como un imperio generador, no un imperio depredador, a diferencia de los imperios que en el siglo XIX conquistaron la India, Indonesia, o sea, que eran imperios depredadores, ¿no? España lleva muchas cosas, lleva lo mejor que tenía, pero también lleva algo que no era suyo, que no era propiamente español, que era la fe. Y eso realmente fue un proceso extraordinario. En la película, por ejemplo, contamos la aventura de las misiones jesuitas en Bolivia, cómo los jesuitas llegan con unos pueblos que estaban prácticamente en el Neolítico, y en 20 años están tocando el violín en una orquesta barroca, ¿no? O sea, eso es algo extraordinario que no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad, creo yo. Y siguen tocando el violín, o sea, sigue siendo el violín el instrumento indígena por excelencia, el instrumento tradicional, pero claro, hay que ser consciente que el violín no apareció en la selva por arte de magia, ¿no? Sino que alguien lo llevó, y no solo lo llevó, sino que se enseñó a tocarlo. Y ahora hay extraordinarios violinistas en pueblecitos perdidos de la selva, ¿no? Y que hacen una música que están recuperadas, además, las partituras de la época de las misiones, y te das una idea de lo que debía ser aquello, ¿no? Con orquestas completas que tocaban en las misiones de entonces. O sea, es una entre miles de situaciones que hemos querido contar en la película, ¿no? Porque realmente ten en cuenta que claro, cuando hablamos pero el virreinato, España lo que crea fueron virreinatos y provincias. España construye ciudades en lo alto de los Andes, en medio de ningún imperio inglés o alemán o francés construyó nunca una ciudad en el interior. Construían las ciudades en las costas para poder, en fin, llevar las materias primas y los productos de allí fuera, pero no. España desde el principio se asienta en medio de los sitios donde no se podía salir corriendo. O sea, la idea era se asienta para quedarse ahí, para establecerse, ¿no? Y los virreinatos enseguida tienen una autonomía, o sea, los virreinatos de Nueva España y del Perú fueron siempre mucho más ricos que España. O sea, no, Madrid nunca fue una ciudad que se pudiera comparar a la Ciudad de México o a Lima. Lo cual, en fin, desmonta la idea de metrópoli realmente. Filipinas y todo el Caribe y más de la mitad de lo que es ahora Estados Unidos, se gestionaban directamente desde México, desde el Virreinato de la Nueva España, no desde Madrid. O sea que yo creo que hay cosas que ni siquiera los mexicanos saben, que la Ciudad de México fue la ciudad más rica del mundo durante el siglo XVIII, ¿no? Mucho antes de que París y Londres fueran las grandes urbes occidentales. Entonces la historia nos la han contado mal, y lo peor es que nos la hemos creído. Exactamente, lo peor es que no lo hemos creído, pero por eso es bueno tener estas oportunidades, estos espacios para ir mostrando esa otra perspectiva, que Elisa tiene una perspectiva también de la dignidad de la persona, ¿verdad? Porque todo aquel que estaba bajo el virreinato, que estaba bajo y que era un súbdito de los reyes, pues ya llevaba implícito que tenía una dignidad, y que por encima de todos, como católicos,
buscaban su salvación. Esto es algo que, Elisa, muchas veces se nos pasa por alto y se cree que las Américas pues era un paraíso en la tierra, era el Edén en donde los corruptos llegaron y lo corrompieron todos. Pero la realidad es que también se viene y se pone en juego la salvación de las almas de aquellos nativos, y que desde el principio la corona española lo deja bien claro. Son súbditos de la corona, por consiguiente, también tienen derechos. Claro, o sea, la que inicia esto es la reina Isabel la Católica, que realmente lo que le impulsa a ella a unirse a la empresa de Colón es la evangelización, ¿no? O sea, cuantas más almas conquistes, ¿no? O sea, por un alma que salves, llevas al cielo, ¿no? Y Isabel la Católica, pues, cuántas almas, gracias a ella, se convirtieron y se salvaron a través del bautismo, ¿no? Entonces, fue realmente es la primera, es por lo que ella se lanza a la conquista de América, sobre todo para evangelizar. Y eso, o sea, España es que fue la primera o la única que supo ver esa común humanidad, y supo ver en los indígenas, pues eso, que eran personas, y por lo tanto tenían que tener los mismos derechos que los castellanos y que la gente que vivía en la península o en el resto de Europa. No por venir y por tener una civilización X eran superiores, para nada. O sea, lo vieron a los indígenas como un igual muy rápidamente, y eso es, o sea, y eso es yo creo que es por el ser católico, ¿no? Por el alma católica que tienen los españoles, lo que realmente también motivaba y lo que hizo también impulsar a los españoles a lanzarse al Atlántico fue por la gloria de Dios, y para cuantas más almas llevar al cielo, mejor. Y eso fue Isabel, que fue completamente una mujer adelantada a su tiempo, y que ojalá la hagan santa pronto. Y que hay un par de mujeres más, que hablaremos de ellas en un instante también, que tienen un rol importantísimo en toda esta maravillosa historia del encuentro de pueblos, del encuentro de culturas, y que, José Luis, este encuentro también lleva algo desde el momento inicial implícito que no se da en ningún otro lugar, en ninguna otra época: el mestizaje. Es decir, el reconocer al otro, al que voy al encuentro, como uno semejante a mí, al grado que me caso, que hago mi familia, que tengo mis hijos y que asiento mi vida en un nuevo lugar. Entonces, José Luis, también este mestizaje, ¿cómo es importante desde el principio, ¿no? Y el rol que juega. Pues también aquí es la reina Isabel la que dice que se casen españoles con indias, indios con españolas. Y lo hice desde el primer momento de la aventura americana. Y eso ya desmonta cualquier posibilidad de colonialismo, porque si todos somos lo mismo, si juntamos las sangres, ya no se sabe quién es el colonialista y el colonizado, ¿no? O sea, realmente ahí hay es algo extraordinario. Es realmente la América hispana es el único continente mestizo, bueno, mestizo, digamos, voluntariamente mestizo en una historia reciente. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos los matrimonios interraciales en algunos estados estuvieron prohibidos hasta los años 60 del siglo pasado. Y bueno, ya la reina Isabel, que además tuvo una intuición maravillosa, porque ella realmente murió antes de haber podido darse cuenta de la magnitud del descubrimiento. O sea, pero intuyó lo que había detrás sin poder. Y entonces presentó las bases para lo que fue después el comportamiento de la corona española en relación con la administración del imperio americano, ¿no? Y eso es algo
y también inaudito, milagroso casi, porque es Isabel como en la estela de los santos, lanza algo que luego se continúa, ¿no? Y bueno, como decía Elisa, pues sí, esperamos que sea canonizada pronto, ¿no? Porque su obra, fue inmensa, ¿no? Exactamente, y que por ejemplo, ¿no? Sabemos que claro, hubo atropellos, hubo retos, hubo dificultades, el mismo Colón regresa a España, lleva unos indios de esclavo, precisamente es la reina Isabel la que le dice, no los van a vender, o sea, estas son personas, tienen una dignidad, o sea, la esclavitud definitivo no va a pasar, no va a suceder, porque, de nuevo, ¿no? Estamos queriendo expandir, estamos queriendo llevar también la buena nueva, no solo es conquistar, es también llevar la buena nueva. Y José Luis, esto del mestizaje, esto de decir, bueno, que los nativos también sean parte de la gran España que se extienda, conlleva precisamente que, como dices, se fundan ciudades, se fundan hospitales, se fundan universidades, es decir, todo esto conlleva al crecimiento cultural de un pueblo, de una comunidad, ¿no? Sí, desde luego, o sea, Cortés funda un hospital en Ciudad de México que todavía sigue funcionando al día de hoy, o sea, que funda un hospital y lo dota con unas formas con unas haciendas para mantenerlo, claro, porque no solo la fundación lo funda y lo deja ahí, que como se hacen ahora muchas veces, ¿no? Pero no, le da fondos, le da una estructura económica para que dure siglos y se ha mantenido, pero eso pasa en todas pasa por toda América. No, las universidades, las gramáticas, hay gramáticas en náhuatl que son en guaraní, que son anteriores a las gramáticas alemanas o inglesas incluso, o sea, son el ejemplo de la gramática, la primera gramática, la de Nebrija, que es anterior a todas las otras lenguas, se acababa de publicar y ese modelo se lleva a América inmediatamente. O sea, no, la verdad es que, bueno, es impresionante. Evidentemente, todos los hechos están hechos por hombres, no fueron ángeles, desde luego, pero sí había una voluntad de controlar las injusticias, el trato por parte de la corona, por parte se legislaba siempre pues a favor de los más débiles, las leyes de Burgos, que son las primeras, ya que se hacen, poco después de morir la reina Isabel, Fernando, el católico, en Burgos proclaman las leyes de Burgos, que es todo el inicio de un proceso que va a dar, como resultado, las leyes de Indias, que son, pues yo creo, un corpus legislativo extraordinario, que yo creo que hay mucho que estudiar todavía ahí, que por ejemplo hay muchas reivindicaciones, como en México hace unos años el subcomandante Marcos, la sublevación de algunos pueblos del sur de México, lo que pretendían y lo que al final consiguieron era volver al estatus que le habían garantizado las leyes de la corona española, o sea, que habían sido derogadas en las independencias, y ellos que lo consideran eso los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, pero no eran otra cosa que las leyes de Indias. O sea, casi sin saberlo ellos, pero es lo que al final consiguieron que el gobierno mexicano les aceptara el volver a esas condiciones que habían tenido la monarquía austriaca, ¿no? La monarquía española. Es muy curioso todo esto. Exactamente, es muy curioso, es muy interesante
Y es muy enriquecedor cuando nos adentramos en la historia y la vamos descubriendo y vamos develando todas estas verdades que ahí han estado, pero pues que de pronto nadie nos había comentado, y también, ¿por qué no?, le trae una nueva perspectiva a nuestra propia identidad. Vamos a tomar una pequeña pausa. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Gracias a todos los que ya se unieron a nuestra página de Facebook. Dele like y síganos. Nos encuentra en Facebook como Perspectiva EWTN, y si a usted le gusta el podcast, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos en esta charla de aprendizaje, conociendo y, por qué no, reconociendo nuestra propia historia. Estamos hablando con parte del equipo del documental película Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Elisa, en la realización de este trabajo, de esta obra, personalmente para ti, ¿cuál ha sido lo más sorprendente? Algo que de pronto no sabías y lo conociste, o algo que ya sabías y pues no le habías acabado de tomar la profundidad que significa. ¿Qué ha sido lo más significativo para ti durante esta realización? Pues, o sea, como comentaba antes, es que la historia de América es que tanto en el colegio como yo en la universidad, porque yo soy historiadora, he hecho historia del arte, de América se da muy poco. O sea, en la carrera teníamos una asignatura de Historia de América y poco más. O sea, se ve algo como mucho más específico, de hacer como más un doctorado, más de investigación, más de profundizar. No es algo que se dé en el colegio y en la universidad si eliges la carrera de Historia, ¿no? Entonces, para mí lo más significativo, yo habiendo trabajado en la parte de documentación, pues es todo lo que he aprendido de historia y de la historia común que tenemos, de los 300 años de virreinato, de los 300 años de historia compartida, que es que desconoces completamente, y de descubrir pues verdaderas historias maravillosas de personajes que no tenías ni idea, que nunca has estudiado, pues porque no has indagado o porque simplemente no te los han enseñado, ¿no? Entonces, para mí yo creo que eso ha sido lo más significativo como historiadora, todo lo maravilloso de historia que he aprendido y la maravillosa historia que tenemos. Exactamente, lo maravilloso que es precisamente, ¿no?, atrevernos a adentrarnos. José Luis, durante el proceso ha sido fácil, todo fue fácil, todo el mundo aceptaba y decía, bueno, pues sí, vamos a realizarlo, o has encontrado algunas trabas, algunas dificultades, o gente que dice, no, realmente, pues de eso ya no hablamos, o esa parte de la historia no la queremos ver. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, la verdad es que en la película hay un 90% de voces americanas y apenas y apenas pues el resto de historiadores o expertos españoles de la península, ¿no? A mí lo que me fascina de la película es ya una vez cuando la acabada, ¿no?, casi me di cuenta entonces, es la multiplicidad de los acentos del español, ¿no? Todos hablan en la película en español, pero con acentos distintos. Todos nos entendemos perfectamente. No ha habido realmente ningún problema en la película. O sea, bueno, evidentemente toda la gente. Lo que también me he dado cuenta es que tenemos la misma necesidad todos, en todos los países de América, de Hispanoamérica, incluso en Estados Unidos, porque Estados Unidos es ahora mismo el segundo país del español, y en España, ¿no? Tenemos toda la misma necesidad de recuperar nuestra historia, de recuperar nuestra dignidad, de dejar de perder el tiempo entre falsos debates históricos, en reconocer que lo que tenemos es enorme, que es un privilegio ser hispano,
y bueno, y de ahí a ir adelante. Entonces, esa necesidad de reconciliarse consigo mismos, con aprender quiénes somos, la tenemos todos. Todos los hispanos, o sea, todos. Y después del estreno en Madrid, una reacción de una mujer, de una mexicana que había trabajado en Estados Unidos, luego había trabajado en Europa, ahora estaba en Madrid trabajando, y cuando vio la película me dijo: muchas gracias, porque ahora sé quién soy. Sí. Y eso es justamente para lo que ya había hecho la película, o sea que fue emocionante. Sí, exactamente, lo habíamos dicho desde el segmento anterior, y esto es muy importante, José Luis, esto que mencionas, ¿no? Que también a nosotros en Latinoamérica, hijos de este mestizaje, hijos de este encuentro de culturas y de pueblos, nacidos con una lengua en común, con una fe en común, también es bueno, ¿verdad?, que nos reconozcamos y que nos aceptemos. Y Elisa, decíamos en el segmento anterior y hablábamos de la primera mujer, dijimos que había 3 de las que había que compartir, que también son parte central de todo lo que representó este encuentro de pueblos, este encuentro de culturas. Obviamente hablamos de Isabel la Católica, la reina, y estas iniciativas, y tener en mente y tener en consideración a los nativos con los que se encontraban como personas, como hijos e hijas de Dios, como seres humanos con almas que necesitaban también ser salvados, ser redimidos, no solo subyugados y sometidos. Es una de las 3 mujeres. Las otras 2 mujeres, obviamente, es el rol tan importante y tan central que juega el misterio, el milagro del Tepeyac. Elisa, la Virgen de Guadalupe, esta advocación, esta manifestación del amor de Dios que sucede en un momento específico, en un tiempo específico, pero que también le da la importancia y el rol de la mujer en la historia de la salvación y en la historia de este encuentro de pueblos, ¿no, Elisa? Sí, o sea, la Virgen de Guadalupe es que desde que llega a América, es que la Virgen es madre, entonces no ha dejado de cuidar al pueblo americano y lo sigue cuidando. Yo creo que al pueblo americano y a todo el mundo, o sea, es la figura femenina protectora que es la que hizo posible. O sea, los españoles fueron instrumentos y la Virgen fue la que les fue guiando y la que les fue inspirando a realizar toda la evangelización, ¿no? Y la que después de 500 años más tarde esa vocación sigue viva y una fe súper viva, ¿no? Y es ese amor y esa devoción tan profunda que hay hacia la Virgen de Guadalupe que se representa ya en toda América e incluso en América del Norte, ¿no? O sea, cualquier persona que ve la Virgen de Guadalupe y reconoce su iconografía perfectamente. Entonces, para mí es un claro símbolo de que la Virgen no ha dejado de cuidar al pueblo americano, que ha sido su madre, que ha sido la que les ha protegido desde que, pues eso, los españoles como instrumentos la llevan allí. Exactamente, sí. Que tiene un rol tan importante y que de nuevo es una de las 3 mujeres, la tercera mujer en esta historia, en esta parte de la historia, en México se le conoce como la Malinche, la Malinali, ¿verdad? Y ya con esto, yo que estudié en México, ¿verdad? Pues conocemos lo que la historia nos dice del lado mexicano, ¿no? La traidora, la mujer que estuvo del lado de los españoles, pero digo, esto no es toda la historia. También háblanos un poco del rol que ella tiene y de la importancia que tiene en el encuentro de estos pueblos, ese puente que se convierte ella. Efectivamente, o sea, doña Marina, como habría que llamarla, porque enseguida Cortés le da ese tratamiento de doña y pues al igual que, o sea, la trata como una igual, se enamoran y del fruto de esa unión nace Martín Cortés, que es considerado el primer mestizo, el primer mexicano, ¿no? Entonces, Marina es completamente clave, o sea, primero porque como había sido esclavizada varias veces, ella tenía muchísimo oído y tenía muchísima facilidad para aprender idiomas. Entonces, claro, pues español lo aprende enseguida y es la traductora, es la intérprete entre Moctezuma y Cortés, ¿no? Y la que hace
posible que ese encuentro entre Cortés y Moctezuma sea posible. Esto se ve reflejado en el lienzo de la Scala, que es precioso, que también sale en la peli, o sea que y se explica muy bien toda esa secuencia, ¿no?, del encuentro de Cortés y de Marina, y es una preciosidad. Y Marina necesita volver a que se la dignifique otra vez, ¿no?, porque, como has dicho tú, se le ha tratado, se le ha vejado por parte de la historia mexicana, pues eso, como una figura que fue completamente una traidora, que no sé qué, que entregó México, que ni siquiera existía México como tal, a España, ¿no? Entonces, pues fue completamente clave, y que a su hijo, al hijo de Cortés y de ella, se le reconociese hijo como tal, que ya a España se le nombra caballero de la Orden de Santiago. O sea, no fue por ser hijo de una nativa menos el hijo de Cortés, ¿no? O sea, Marina es otra figura completamente fundamental para todo el proceso de la conquista y de la evangelización en América. Exactamente, y qué bueno que se está realizando este tipo de trabajos y que se está haciendo. José Luis, compartías tú y decías hace un instante que el 90%, ¿verdad?, de las personas, de los historiadores con los que hablas y los que vemos en el documental de Hispanoamérica, pues están de este lado, ¿no? No están en España. ¿Fue fácil encontrarlos? Es decir, es algo, de nuevo, como decía yo al principio, que quizás es un movimiento que ya se está expandiendo más, o todavía hay mucho trabajo que hacer y todavía hay una mentalidad, por así decirlo, anti-española y todavía muy colonial. ¿Fue fácil encontrar a estos historiadores? En realidad sí fue fácil. Bueno, fue fácil porque sabíamos dónde buscar, ¿no? Entonces, digamos, es verdad que esta comunidad, esta generación se ha expandido, y gracias a un territorio inmenso que compartimos, que es el territorio de Internet, pues digamos, todo desde luego facilita el que estemos en contacto, ¿no? Es un territorio que está, bueno, esta generación de historiadores, de divulgadores, digamos, utiliza convirtiéndolo en un ámbito territorial en el que el idioma español se maneja extraordinariamente bien, se expande. Y bueno, hay que diferenciar también entre pues digamos, mantenimiento, incluso promoción de las leyendas negras en muchos de los gobiernos de Hispanoamérica y de España. Y otra es la realidad de la gente, del pueblo, que necesita salir de esa espiral nefasta, ¿no? Y José Luis, déjame, te detengo ahí y te pregunto, acabas de dar en algo que es sumamente importante. ¿Por qué necesitamos como pueblo saber esta verdad? ¿Por qué? Y van dos preguntas en unas. ¿Y por qué gastar tu tiempo, tu esfuerzo, tu inversión en tu trabajo en esta parte precisamente? ¿Por qué esto es tan importante hoy en día? Porque realmente el vivir con esa especie de complejo de culpa, con esos complejos de haber sido, de tener una historia negra detrás, eso pues hace que haya personalidades incompletas. O sea, que seamos mucho más fáciles de subordinar a otros intereses, que tengamos que andar disculpándonos los españoles ante los mexicanos, cosa inaudita, porque hemos sido lo mismo. Entonces no es ni siquiera eso de que la reacción de que cuando te dicen que fuiste un genocida, no, fueron tus antepasados porque los míos volvieron a España y los tuyos se quedaron. No, ese es un argumento mal planteado. O sea, somos lo mismo. Tanto los que se quedaron como los que fueron, da igual donde te quedaras. Aquello era una unidad, y realmente el tener esa carga de unos sobre otros y de esa negación de la evidencia
porque la arquitectura, el lenguaje, la comida, o sea, todo refleja una realidad distinta de la que nos quieren hacer creer, y yo creo que el reconocer eso nos libera, ¿no? Y nos hace que podamos ser mucho más fuertes. O sea, por eso existe la leyenda negra, para tenernos divididos, para tenernos, y bueno, para ser unos ciudadanos de segunda en ese contexto, ¿no? O sea, y por eso yo creo que es importante el que nos demos cuenta de la historia que tenemos y podamos, en fin, reaccionar y ser lo que debemos que ser, no unos acomplejados. Exactamente. No siempre estar jugando con la culpabilidad o el ser víctimas, ¿no? Y que a veces precisamente es lo que no nos deja avanzar. Es decir, tenemos que salir de esta especie de trauma social y en Latinoamérica lo podemos hacer. Algo que decías tú, Elisa, hace un rato, que a veces olvidamos la Latinoamérica que conocemos hoy en día, que comienza en la Ciudad de México, que comienza en el Cusco, que comienza en Lima y que se desarrolla por toda Latinoamérica, desde el Río de la Plata hasta el Río Bravo, no existía hace más de 500 años. Es decir, nuestra Latinoamérica es el encuentro de esos pueblos, es nuestra tierra, es lo que somos, y que de alguna manera, pues, también tenemos que celebrar, y parece, Elisa, que esa es la parte que nos cuesta trabajo, ¿no? El celebrarlo en vez de todo el tiempo estar viendo y acusando. Totalmente, o sea, parece eso que no podemos hacerlo, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es avergonzarnos de lo que hemos sido o de lo que han hecho, lo que han dejado de hacer. Entonces, es un poco ya patológico, la verdad. Entonces, o sea, es importante, bueno, pues intentar mostrar la verdad, que es lo que ha hecho José Luis en la película, y como dice un poco la frase principal de la película, ¿no? Que es que la verdad une, y cuanto más sepas esa verdad, pues más te va a unir con el otro. Entonces es completamente fundamental contarnos bien la historia y no tener vergüenza, o sea, con sus luces y sus sombras, pero así ha sido, ¿no? Y que son muchas más luces que las que nos han intentado, que las que nos han escondido a lo largo de todo este tiempo, o que nos han contado de otra manera. Entonces es importantísimo, sí. Sí, absolutamente. Y es de vital importancia. Y José Luis, ¿cómo ha sido también la recepción? Bueno, ya nos platicabas un poco en un documental, en un trabajo anterior, pero en términos generales, ¿cómo está respondiendo el pueblo español ante esta, pues, ¿por qué no esta reivindicación, este reencuentro y pues, ir conociendo un poco más la historia a plenitud? Pues no, la respuesta ha sido extraordinaria. La verdad es que ya llevamos 8 semanas en los cines de España y se mantiene la película. Yo tuve la oportunidad de hacer un pase en Colombia, en Cartagena de Indias, hace 10 días, y la acogida fue también emocionante. Ahora, la semana que viene, vamos al Festival de Guadalajara, el festival de cine más importante de Hispanoamérica, y bueno, ahí se va a poner la película el día 8 de junio, y estamos preparando el estreno en México, en 14 países de Hispanoamérica para octubre, y seguramente algo en septiembre iremos a Miami a estrenar también en Miami. O sea, yo creo que es una película que en América la cogen con una necesidad, con un agradecimiento, con como cuando das de beber a alguien que está sediento, ¿no? Exactamente. Pues nosotros estamos haciendo esta grabación en mayo, este programa, finales de mayo, el último día de mayo estamos acá, sale en julio, estamos ya en el verano, ¿verdad? En esta parte del mundo. Y como dice José Luis, pues
presentaciones paulatinas, pero usted ha estado viendo y ha estado ahí, tiene la página de internet donde se puede conectar, conocer más y, ¿por qué no?, unirse a la gran obra, unirse a ir develando y a ir descubriendo esta verdad. Si usted es de los afortunados que ya tuvo la oportunidad de verla, pues compártela, y si no, pues lo invitamos también a que se involucre. Y José Luis, también todo este esfuerzo, todo este trabajo, toda esta promoción y todo esto, pues no podemos dejar de lado a aquellos que pues de alguna manera siguen empecinados, siguen, ¿verdad?, con la rodilla en el pie y que no quieren oír otra voz. También, ¿por qué no, José Luis? Este es un reto para aquellos que dicen, es que la historia es solamente de esta manera y los culpables son los de aquel lado y nadie nos va a hacer cambiar de opinión. También, José Luis, el reto que esto significa para, ¿por qué no?, expandir nuestros horizontes y descubrir la otra cara de la moneda, ¿no? Bueno, claro, el reto, yo creo que hay gente que no se va, pero yo por eso en la película, más que contar, muestro, intento que las cosas se vean, no es una teoría, son cosas prácticas, retrato situaciones, retrato gente que hace cosas que están ahí, o sea, no hay teoría, hay una reflexión, pero lo que yo quiero enseñarse no es hablando de ello, no es contándolo, es mostrándolo, ¿no? Entonces la película tiene muy poco recorrido en contra, es muy difícil, evidentemente lo hay, ya lo sé, soy consciente, pero también a veces es un poco ridículo, ¿no? Es como si tú, en fin, haces una investigación y le dices, mira, a un amigo tuyo, alguien le dice, mira, he descubierto que tu padre y tu abuelo no fueron unos asesinos, no mataron a nadie, sé que han estado en la cárcel 50 años, pero ya, bueno, en fin, su memoria pues está tranquilo, pero hay gente que cuando le dices eso no quiere saberlo, quiere seguir pensando que su abuelo era un asesino. Y no hay forma de convencerles de eso, claro. Entonces eso es algo solamente que tiene que ver más con la patología del marco mental en el que están inmersos que con otras cosas, ¿no? Exactamente. Estamos a 3 minutos del final, pero Elisa, tengo que preguntarte. Nos comentabas tú en un momento, ¿no? Bueno, pues en tus estudios, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Pues muchas cosas que no sabías, que has ido aprendiendo. Pero ¿por qué es importante a nivel general, para las nuevas generaciones, atreverse a realmente cuestionar la historia, investigar y por qué no utilizar medios como este documental Hispanoamérica, como estas posibilidades para ir conociendo más y ir descubriéndose más la importancia de la continua educación, formación para la gente joven? Es que es fundamental porque forma tu identidad. Entonces, cuando tú sabes quién eres, tu corazón descansa, ¿no? Entonces, conocer la historia y conocer tu historia cómo ha repercutido en el mundo, te da anclaje, te da seguridad, entonces te da argumentos también para luego poderte ya no solo defender, sino también para tener tu corazón tranquilo y tu alma tranquila, y en el sentido de saber quién eres. Entonces es fundamental que aprendamos quiénes somos, y eso te lo da pues las humanidades. Hoy en día, que las tecnologías y todo avanza tan deprisa, no olvidar que el hombre necesita ser humano, y no olvidarnos del estudio de las humanidades, que es lo que le da el pozo, el alma y el anclaje al hombre. Entonces es completamente fundamental conocer la historia del arte, todo lo que ha hecho tu país, en tu país como territorio, pero también fuera de ese territorio, ¿no? Y al final terminas enamorándote de quién eres, del ser español, terminas enamorándote de tu identidad. Exactamente, con esta gran invitación y este gran reto, quiero darle gracias a ambos. José Luis, muchísimas gracias por toda la labor que has realizado, por todo el trabajo que realizas. Esperemos que mucha gente vea Hispanoamérica y todo el trabajo que ha realizado. Elisa, gracias
por ser parte de esta verdad que nos hace bien. Y nos vamos a quedar con esa parte, Lisa, que tú mencionas, ¿no? Pues tenemos que ser libres para poder amar, para poder ser completamente humanos. Queremos agradecerles a ambos por habernos acompañado. Ya lo sabe, quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Estamos en Facebook, dele like y siga nuestra página Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.